Hola, hola a todos, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase virtual de la semana 3. En esta ocasión nos toca ver el tema administración e integración de la información. Déjenme hacer un poquito más grande el zoom. Como pueden ver, estoy en la plataforma. Precisamente aquí podemos ver la semana 3 de nuestro curso Sistemas de la Información de la Contabilidad. Así que bueno, ya veíamos el tema. Y los objetivos de aprendizaje son que podamos utilizar la metodología para el manejo de las bases de datos y también identificar cómo es el desarrollo de las bases de datos utilizando el ciclo contable. O más bien, yo diría, los procesos que se realizan dentro del ciclo contable, qué tipo de bases se estarían utilizando, qué tipo de bases de datos para poder registrar las operaciones o las transacciones de la empresa en un software electrónico. Veamos una breve introducción que tenemos aquí en la propia plataforma. Nos dice, el esfuerzo de automatización e innovación por parte de las organizaciones es para mantener su información al día, que sea competitiva, que sea completa y sobre todo confiable. Bueno, hemos comentado también las características de la información financiera que debe de cumplir varias características de calidad como oportunidad, consistencia, veracidad, etcétera. Y aquí vemos otras, dice competitividad, que completa y sobre todo confiable. Bueno, pues son varias características. Pero te has preguntado, ¿cómo es que logran compaginar la administración y las tecnologías de la información en función de los fines prácticos de la contabilidad? O sea, cómo la administración y las tecnologías de la información permiten innovar en la contabilidad, permiten la automatización de la contabilidad. Como bien sabes, en toda organización existe un ciclo contable, como ya lo hemos comentado en otras sesiones, el cual se ajusta a las necesidades de cada entidad, de cada organización. Dicho ciclo se compone de 5 fases. Bueno, veamos, aquí también hay varias interpretaciones al respecto. Si ustedes buscan o han buscado precisamente lo relativo al ciclo contable, se darán cuenta que pues lo esquematizan de diferentes formas. Aquí vemos 5 fases. Nos dice la fase 1, la apertura de la contabilidad, ya hablando del sistema electrónico. Fase 2, las transacciones del periodo. Fase 3, ajustes al finalizar el periodo. Y fase 4, fase 4, todavía no estamos en la última. Fase 4, cierre de la contabilidad. Y fase 5, elaboración de las cuentas anuales o de los estados financieros. Debido a que se trata de un proceso dinámico, vean, aquí esta es una palabra clave, proceso dinámico y constante dentro de las organizaciones, ya que mientras se cierra un ciclo, comienza otro. Es importante que se almacene toda la información generada a través de la evolución de este ciclo. Así que la información que se va generando mientras el ciclo está en proceso, mientras no termine, pues se va generando información y esta información debe de ser almacenada. Debe de haber un medio de almacenamiento en este software electrónico. Por ello, a través de esta semana te invitamos a que realices de manera conjunta con el estudio de las tecnologías informáticas asociadas para el apoyo del almacenaje de esta información, las cuales denominaremos a partir de ahora bases de datos. Así que esa tecnología que sirve para almacenar esa información se le denomina base de datos. Con respecto de la evolución del ciclo contable y de la evolución se refiere al transcurso de las etapas, a los procesos, mejor dicho, que se van llevando en cada una de estas 5 fases, de esas 5 etapas, hasta que pues se elaboran las cuentas anuales o se emite la información financiera. Bueno, pues sería esto todo respecto a la introducción que tenemos en esta semana. Ya veíamos los temas que vamos a analizar, los resultados de aprendizaje. Y bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos la presentación que está cargada en la plataforma. Aquí la pueden ver en pantalla. Se llama Las bases de datos y el ciclo contable. Yo también hice una propia. Hace un tiempo realicé alguna presentación parecida a la que vemos en la plataforma. Y de hecho, los temas son muy parecidos a los que encontramos en la plataforma, solo que esta presentación que yo tengo, pues viene un poquito, no mucho, solamente un poquito más detallada, un poquito con más de información. Así que no estoy seguro si presentarles la mía o ver la que tenemos en la plataforma, que es los mismos temas, así que no se preocupen, es la misma información. Yo creo que voy a empezar con la mía
Y en un momento antes de concluir la sesión, le damos un repaso rapidísimo a la que viene en la plataforma para que veamos todos los temas que se revisaron durante esta presentación, durante esta clase con esta presentación, quiero decir. Bueno, empecemos por lo básico, la terminología para el manejo de las bases de datos. Bueno, pues nos dice que la base de datos, precisamente como definición, es una colección de información. Así que son muchos tipos de información que están organizadas de forma que en un programa informático pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de los datos que se necesite, de acuerdo con Fernández 2013. Así que vean cómo es curioso, esta información se va a almacenar en un medio, en un hardware dentro de la computadora o en un medio de almacenamiento externo a la computadora, como puede ser una pendrive o puede ser un disco duro externo o puede ser el disco duro interno de la computadora. Y como sabemos, el disco duro interno de la computadora está compuesto por pistas y por sectores. Cuando se va guardando la información, déjenme mostrarles, voy a utilizar Paint como suelo hacerlo en otras ocasiones. Es como si fuera mi pizarra y es pues muy práctica. Así que para no estarme yendo del Zoom y cambiar vistas y demás, creo que esta es más fácil de mostrar. Así que denme un segundo, voy a utilizar la herramienta adecuada. Imaginen que esta es la pista de mi disco duro. Y como decía, el disco duro está organizado por pistas y sectores. Así que ahí está. Lo quería mover, no me dejaba. Bueno, más o menos así, no me va a quedar muy exacto, pero lo importante es que pues se entienda un poquito la idea. Ok, una más. Ok, no me quedó muy bien, pero ya está. Ahí tenemos a las pistas. Y luego también decía que tiene sectores nuestro disco duro. Voy a ponerlo así. También de manera rápida, no muy exacto que digamos, pero pues también se podría aproximar a algo, a la realidad de cómo está seccionado un disco duro. Así que vean, ok, un poco más y ya está. Bueno, pues ahí tenemos las pistas y los sectores son los que se van formando precisamente los cuadritos que vemos. Los cuadritos que se van formando son los sectores que podemos identificar en un disco duro. Por ejemplo, cuando vamos escribiendo, cuando vamos guardando información, el disco gira, va girando, siempre está girando cuando prendemos nuestro equipo, el disco duro pues gira. Así vemos como en el sentido de las manecillas del reloj, va girando, 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 y cuando vamos guardando información, esa información se va guardando de manera aleatoria, no se guarda de manera organizada, sino va guardándose, imaginen por aquí, estoy guardando un archivo, y va quedando así. La información va quedando fragmentada en él. Por eso cuando decimos en esta definición que es una colección de información organizada de forma que un programa informático, bueno, ahorita vemos, organizada de modo que un programa informático pueda seleccionar rápidamente los fragmentos. Cuando el programa informático quiere recuperar la información, pues tiene que prácticamente reconstruirla y empezar a tomar las piezas que quedaron esparcidas por varias partes. Imaginen que toma esta parte, toma esta y esta. Ahí me falta una y esta. Y este sería el archivo que estaríamos recuperando con esa información, vamos, que estamos recuperando. Aquí déjeme ponerle archivo. Ok, ahí está. Así que lo selecciona rápidamente los fragmentos de los datos que va necesitando. Y ahí está. Denme un segundo.
Listo, ya estoy de vuelta. Una disculpa. Bueno, entonces ahí tenemos cómo sería la definición de una base de datos. Continuando, las bases de datos tradicionales se organizan en campos, en registros y en archivos. Ok, bueno, ¿qué es un campo, qué es un registro y qué es un archivo? También será interesante. Es parecido, algo parecido a esta organización de esta información. Esto, recuerden, es el disco duro, una representación de un medio de almacenamiento. Disco duro lo voy a poner aquí. Pero si queremos ver la base de datos, cómo estaría organizada en nuestro sistema electrónico, podríamos utilizar Excel. Excel sería una buena oportunidad para poder, para poder identificar ese tipo de organización. Precisamente vean cómo Excel está organizado por filas, está organizado por columnas y también está organizado finalmente donde una columna se intersecta con la fila, a eso le llamamos celda. En una base de datos o en un sistema informático de otro tipo, pues le llamamos campo, ya sea campo o celda, así lo conocemos. Por lo tanto, nos dice que el campo es una pieza única de la información. Es esta, una pieza. Puede haber varias. Aquí, por ejemplo, hay otra intersección. Sería otra pieza, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Imaginen que ahorita está vacía mi hoja de cálculo, pero imaginen que tuviera muchos datos, pues esto sería mi base de datos. Nos dice, y un registro es un sistema un registro es un sistema completo de campos. Así que como estos son campos, un registro sería toda una fila con información. Estoy pensando cómo poderles poner un ejemplo. Imaginen, voy a poner un ejemplo rápido. Voy a poner aquí número consecutivo, voy a poner el nombre, voy a poner en el otro edad, en el otro sexo, en el otro nacionalidad. Nacionalidad. Ya está. Ok, y entonces ya vamos poniendo nuestros registros. Imaginen que vamos capturando toda esta información en el sistema electrónico y pues se van numerando los registros. Aquí le puse un número consecutivo. El nombre, pues no sé, Juan Pérez. Juan Pérez, edad, 27 años, sexo. Vamos a ponerle una letra nada más. No, sería masculino. Nacionalidad mexicana. Ok, pues ya tendríamos nuestro primer registro. Para efectos nada más de ejemplificar esta parte, los voy a copiar y pegar. Claro que serían distintos. Bueno, vean aquí que por lo menos sí varió el año. Digo, sí varió los años de edad que tienen las personas. Juan Pérez. Ok, regresando entonces, decíamos que un campo es una pieza única de la información. Por ejemplo, este es un campo, o este es otro campo, o este es otro campo. Lo que en Excel le llamamos celda. Bien, ya que hemos identificado esta parte de los campos, ahora vamos a un registro. Un registro es un sistema completo de campos. Todos los datos de una persona. Aquí está el número que le tocó, su nombre, su edad, su sexo y su nacionalidad. Ahí está un registro completo. Y un archivo es la colección de registros, o sea, todos los registros conformarían un archivo. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, una guía de teléfono es una análoga de un archivo. Así que, bueno, creo que queda todavía un poquito más claro así en Excel. El color no ayudó mucho, está muy fuerte. Voy a ponerle estas divisiones para que se vea mejor. Así que este sería nuestro archivo. Así es como se van formando las bases de datos. Y se representan, por cierto, con este tipo cilindro, que ustedes lo pueden ver en la parte superior derecha. Normalmente así en informática se representa a una base de datos. Actualmente, la mayoría de las bases de datos están en formato digital. Ofrece un amplio rango de almacenamiento de datos. Por ejemplo, ahorita que les muestro Excel, pues precisamente permite almacenar varias bases de datos y déjenme mostrarles, voy a poner acá. Vean en la parte final de Excel de esta hoja de cálculo que tiene filas 1.048.567. Lo voy a poner aquí para que se vea mejor. Fila y luego le digo que vaya al último registro y este es el dato. Excel, por ejemplo, tiene capacidad, cada hoja de Excel tiene capacidad para almacenar
1,048,576 registros. Y columnas, déjenme ver si lo puedo hacer. Lo voy a cortar. Lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí. Lo voy a sobreescribir. Pero no me respetó el formato. Ahí está. Ya tenemos el número de filas y ahora quiero ver si puedo ver el número de columnas. Denme un momento. Sí, ahí está. Voy a ponerle esta función. Y sí me dio el número de columna. Estaba verificando a ver si me lo daba. Y ya está. Entonces, el primer registro, este que vemos al principio, son las filas que tenemos y las columnas. Las columnas que podemos tener. Por lo tanto, si quiero saber cuántos campos puedo tener en una hoja de cálculo de Excel, lo que tendría que hacer es multiplicar esas filas por esas columnas. Sería 1,048,000 por 16,384 columnas y tendría, ¿cuánto sería? 17,179,869,184 campos. O sea, muchísima información. Y esto solamente en una hoja de Excel. Vean, aquí está la parte de abajo. Puedo ir agregando más hojas, las que yo requiera. Creo que te permite 250 y tantas hojas, si no me equivoco. Así que si fuese el caso, yo multiplicaría esta cantidad que es enorme por el número de hojas por 250 y serían todos los campos que yo podría utilizar en Excel. Bueno, pues ahí está un pequeño ejemplo de cómo lo que dice aquí, la mayoría de bases de datos están en formato digital y ofrece un amplio rango de almacenamiento de datos, que propiamente Excel no está diseñado principalmente como un manipulador o manejador de bases de datos. Hay otros como Access, que ese sí está más diseñado para ello, para manejar bases de datos y para pues programar también en base a ese lenguaje de programación que maneja Access. Bueno, pero de cualquier forma, Excel también podemos utilizarlo de esa manera. Yo muchas veces lo llegué a ocupar en mi experiencia laboral de esta forma y vean que pues sí, nos ofrece mucho espacio de almacenamiento en nuestras bases de datos que se pueden generar desde aquí. Que por cierto, yo cuando guardo un archivo de Excel como base de datos, lo puedo exportar, por ejemplo, a otros softwares como el mismo como algunos manipuladores de bases de datos, como Access, por ejemplo, se me fue el nombre, como Access, lo podría importar desde ahí, o lo podría guardar en formato, iba a decir PDF, BDF, me acuerdo que es. Déjenme ver si lo encuentro. Voy a darle guardar como y ver los formatos que me permite. Me permite, bueno, páginas web, HTML, XML, en formato de texto, en formato de PDF, ODS. ODS también son para manipulador de bases de datos. No está el antiguo, ese es que ya es muy antiguo, el BDF, si no me equivoco, así se llamaba. Ok, no es PDF, es otro, que era manipulador de bases de datos. Ahorita me quedé pensando si todavía existía. No, pues ya no, pero está este ODS que también precisamente es para ese tipo de funciones, para ese tipo de programas que manipulan bases de datos muy grandes. Bueno, pues ahí está. Continuando, ahora veamos lo que es un sistema gestor de bases de datos. El sistema gestor de bases de datos es una colección de datos interrelacionados. Va a haber un gestor, un administrador, digamos, de las bases de datos, que bueno, es una colección, decíamos, de datos que están interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. Así que va a haber mucha información que está interrelacionada entre sí y vamos a necesitar programas o softwares para poder acceder a esa información o incluso manipularla también. Por lo tanto, nuestro sistema de gestión de bases de datos lo podemos ver esquematizado aquí en la pantalla y nos dice que la colección de datos es igual a la base de datos. Aquí la vemos en la parte de abajo, esa forma de cilindro que les decía que así se llega a representar en informática las bases de datos, ahí la tenemos. Y su objetivo es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos de manera eficiente. Ese sistema, precisamente les decía que es un administrador de bases de datos. Ese sistema de gestión de bases de datos, aquí vemos toda la información que está interrelacionada, todos esos datos. Recuerden que los datos, nuevamente,
son las celdas. Las celdas, aquí les decía, aquí tenemos un dato, aquí tenemos otro, etcétera. Así que todos esos datos están interrelacionados y lo podemos utilizar, lo podemos recuperar o almacenar por medio de programas informáticos. Aquí en el sistema de gestión de bases de datos vamos a necesitar varias aplicaciones o softwares para precisamente hacer esa gestión, esa administración de la información. Por ejemplo, vemos que este sistema está relacionado con una aplicación, con la aplicación 2, con la aplicación N. Y claro, para desarrollar estas aplicaciones se necesita a programadores que codifiquen todos los procesos y se puedan pues recuperar y administrar esta información. La gestión de los datos implica la definición de estructuras para almacenar la información y la provisión de mecanismos para manipular la información, de estructuras para almacenar la información. Bueno, por ejemplo, hace un ratito les estaba mostrando una pequeña base de datos de unas personas. Déjenme ver si lo puedo deshacer. Bueno, sí lo voy a poder deshacer, pero si no me tardo mucho para dejarlo como estaba al principio. Ahí está, ahí lo tenemos. Vean que tenemos una estructura en esta base de datos. Déjenme ajustar la columna. Ahora sí ya se ve mejor. Tenemos una estructura. Vean cómo vamos a ver definido al principio la estructura con nombrando o titulando el primer registro con las diferentes columnas que tiene. Les he puesto pues los títulos como en este caso lo podemos ver en pantalla. Déjenme ver. Ahí se ve un poquito mejor. Número consecutivo, el nombre, o le podríamos haber puesto hasta una clave. Por ejemplo, número de empleado. Imaginen que esto es una base de datos de una empresa del área de recursos humanos. Entonces, tenemos un número de empleado, bueno, siempre tenemos un número de empleado cuando estamos laborando en alguna organización. Así que imaginen que es un número, normalmente son números un poco más elaborados, el nombre, edad, sexo y nacionalidad. Esta es su estructura. La definimos, como ya había comentado, en el primer renglón. Vamos viendo qué información es la que se debe de agregar a esta base de datos. Así que bueno, esas estructuras para almacenarlas y la provisión de mecanismos para la manipulación. Decíamos que se manipula con los softwares. Así que bueno, Excel precisamente vean cómo me permite manipular la base de datos. Ahorita lo que estoy haciendo al cambiarle el color, cambiarle el ancho de columna, agregar un campo, agregar una columna más o quitar una fila, etcétera, pues lo estoy manipulando. Y para manipular mi base de datos he necesitado Excel, esas aplicaciones que comentábamos. También garantizaría este sistema de gestión de la base de datos, garantizaría la fiabilidad de la información almacenada a pesar de las caídas del sistema o de los intentos de acceso no autorizados. Las medidas de protección que se deben de dar en las bases de datos son muy importantes porque si no están bien protegidas, puede ser que pues nos roben la información, nos las hackeen, o que un virus la corrompa, o que se pierda la información, pasea totalmente, lo cual sería extremadamente perjudicial para alguna organización. De hecho, hay hackers, no sé si han escuchado las noticias, que se dedican precisamente a secuestrar información, a secuestrar bases de datos o incluso de plano restringen el acceso al sistema. A ese sistema de gestión de bases de datos no te permiten acceder a tu sistema y por lo tanto no puedes acceder a tu información. Está pues hackeada y para que te la liberen, les decía que es un secuestro virtual y para que te lo liberen pues te piden pues un rescate y tienes que pagar, normalmente te piden bitcoins o yo lo que he escuchado es que piden bitcoins y entonces tú ya pagando el rescate, ellos o te dan la clave o te lo liberan. Te liberan para que puedas otra vez ingresar a tu información. Vean cómo eso es muy, muy peligroso. Así que bueno, pues no solamente ahora actualmente, como hemos comentado en otras sesiones, pues no solamente es importante que tengamos un respaldo en nuestros equipos que están en nuestras instalaciones, sino también en la nube, que automáticamente en la nube se vaya respaldando y constantemente pues ir resguardando la información. El sistema debe de permitir esto para que en cualquier momento, si llegara a haber una catástrofe como de estas que comento, pues no se pierda mucho. O si se puede, que no se pierda nada. Pero si se tiene que perder, pues aunque sea que sea mínimo el daño. Esa sería la intención para tener protegidas nuestra información. Con eso se garantizaría su fiabilidad, que sea fiable, que sea, vamos, confiable, que sería dicho de otras palabras. Ahora,
Vamos a las clasificaciones de las bases de datos. Tenemos varios tipos de bases de datos. Por ejemplo, para clasificarlas, las podemos ver según la variabilidad de los datos almacenados. ¿Qué tan variables son esos datos que se almacenan? En esta clasificación podemos ver a las bases de datos estáticas y a las bases de datos dinámicas. Bueno, aquí ya su mismo nombre de clasificación nos va dando una idea de qué se trata. Las primeras que son estáticas nos dicen que son de solo lectura. También nos dice que son utilizadas para almacenar datos históricos que posteriormente pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones y tomar decisiones. Bueno, pues datos históricos, datos que ya ocurrieron, que no se van a modificar, que solamente se permite su lectura y no su edición. A mí se me ocurre en ese tipo de bases de datos, por ejemplo, recursos digitales, libros. Esos libros se guardan en bases de datos y no su función no es estar modificándolos. Se guardan y se deja la información histórica y claro, sirve para pues tomar decisiones, para hacer proyecciones, dependiendo del tipo de recurso. Así que pues esas son sus funciones principales. La otra clasificación son las bases de datos dinámicas, contrario a las estáticas. Veamos de qué tratan. Estas son la información almacenada se modifica con el tiempo, constantemente se va modificando. Para eso se diseñan, para estar recuperando la información y estarla pues editando, ya sea agregando, borrando o cambiando información que ya existe, permitiendo operaciones como su actualización, su borrado o adición de datos. Además de las operaciones de consulta. Por lo tanto, también sirven para ser consultadas como información de solo lectura, pero además de ser consultadas, permite lo que ya comentamos, actualización, borrado o adición de información, de datos. Ejemplo, puede ser utilizada en un sistema de información de una tienda de abarrotes, los inventarios. Bueno, y también un sistema contable. De hecho, el sistema de inventarios es parte del sistema contable. El sistema de nómina es parte del sistema contable, el de compras, el de ventas, son parte del sistema contable, o por lo menos están directamente relacionados con el contable. Entonces, ahí los tenemos en una tienda de abarrotes, los inventarios, porque pues aquí agregamos un nuevo artículo que acabamos de comprar con nuestros proveedores, está almacenado en nuestro almacén y también lo tenemos guardado en nuestra base de datos, pero después lo vendemos. Por lo tanto, tenemos que sacarlo de nuestra base de datos, de la base de datos de inventarios, porque ya se vendió al cliente, el cliente se lo ha llevado y nuestro inventario se va disminuyendo. Volvemos a hacer otra compra, nuestro inventario se incrementa, volvemos a agregar nuevos registros y luego que si actualizamos la información, que si hay que reevaluar los inventarios, bueno, pues todo ello vamos a poderlo hacer con recuerdan ese sistema de gestión de bases de datos que nos permite administrarla, pues eso es lo que estaríamos utilizando. Continuando con las clasificaciones, ahora tenemos otra clasificación según el contenido de la base de datos. Aquí vean que tenemos tres clasificaciones dentro de esta, que serían las bases de datos bibliográficas, las bases de datos de texto completo y otra sería las bases de datos o bibliotecas de información química o biológica, ya muy específica la última, por cierto. La primera, bases de datos bibliográficas nos dice que son registros bibliográficos. Pueden ser un soporte físico, es decir, fichas impresas, o un soporte electrónico, o sea, un catálogo. Ok, pues se utilizan ya como les comentaba, para ya más procesos mucho más específicos. Otro sería las bases de datos de texto completo. Almacenan las fuentes primarias, por ejemplo, el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas. Así que vean cómo ya estas son más que nada como de acervos bibliográficos. Y la última, que ya decía que es para información de química o biología, pues almacena diferentes tipos de información proveniente de la química, de las ciencias de la vida o de las médicas. Bueno, pues muy especializadas esta clasificación, ya más para cuestiones, pues sí, didácticos o más bien dicho, de acervos culturales en diferentes tipos. Otra clasificación, o más bien dicho, los modelos de las bases de datos jerárquicas. Comentamos que hay unas bases de datos jerárquicas, aquí vemos algunos modelos de ellas. Las bases de datos jerárquicas, déjenme hacer un poquito más grande el zoom porque sí está muy pequeño.
Así, no importa, nos vamos moviendo de ventana en ventana o de cuadrito en cuadrito. Las bases de datos jerárquicas, comentaba, es un tipo de sistema de gestión de bases de datos. Recuerden, este es sistema de gestión de bases de datos que almacena la información en una estructura jerárquica que enlaza los registros en forma de estructura de árbol. Es más, déjenme ver, voy a tratar de mostrarles. Les iba a mostrar Paint y les iba a hacer un dibujito sobre este tipo de estructura, pero creo que lo mejor sería, ya que tengo el navegador aquí, mostrarles, mostrarles un ejemplo tomado del navegador. Estructura de datos de árboles, vean ya aquí encontré alguno, pero voy a buscar imágenes. Déjenme ver, voy a seleccionar la primera que encuentre y creo que base de datos tipo árbol. Aquí hay una, acá está una. Bueno, hay varias, de hecho, pero estoy buscando una que esté un poquito más específica. A ver, me parece que esta está un poco más didáctica, más entendible. Vamos a ver si tuve suerte, es la primera vez que la selecciono, así que no estoy seguro qué tanto está bien o no. Bueno, vean, nos dice rápidamente para ver estas estructuras jerárquicas. Vean, aquí tenemos un árbol y estas estructuras jerárquicas, como lo hemos visto, de árbol, pues lo que hacen es representar esa estructura, esa base de datos, pero como un árbol invertido. Nos dice, los árboles son las estructuras de datos más utilizadas, pero también una de las más complejas. Por eso son más utilizadas. Los árboles se caracterizan por almacenar sus nodos. Nodos es donde se van conectando la información. Dice, se caracterizan por almacenar sus nodos en forma jerárquica y no en forma lineal, como las listas ligadas, las colas de pilas, etcétera, de las cuales, bueno, aquí dicen que ya han hablado, nosotros no hemos hablado de ellas, y aquí vean la estructura lineal, cómo se van interconectando una detrás de otra, y aquí vean en la estructura de árbol o jerárquica, cómo precisamente es como un árbol volteado. El tronco o donde parten todas las ramas está en la parte superior y después se va dividiendo hacia abajo. Se va haciendo cada vez más compleja. Cada nodo o cada base tiene se subdivide en otras dos y luego cada una de estas en otras dos o en tres o en cuatro y así puede haber varias ramificaciones, hablando de la estructura del árbol, varias ramificaciones a su vez. Bueno, aquí nos dice nodo, se le llama nodo a cada elemento que contiene el árbol. Vean, ahí están y vean cómo los nodos se interconectan con otros, como ya comentaba. Nodo raíz es el origen, se refiere al primer nodo del árbol, solo un nodo del árbol puede ser raíz, el único es este que está aquí en la A. Rápido nada más, nodo padre se utiliza ese término para llamar a todos aquellos nodos que tienen al menos un hijo, así que si este nodo padre, el A, tiene por lo menos una ramificación, entonces sí es nodo padre. Si no tiene ninguna ramificación, entonces no le podemos llamar nodo padre porque nunca ha tenido hijos, no tiene ramificaciones. Ok, curioso. Nodo hijo, pues bueno, si ya vimos al nodo padre, pues sabemos que el nodo hijo son los hijos, son hijos. Los hijos son todos aquellos nodos que tienen un padre. Todos los que dependen de en este ejemplo del A, son los hijos de él. Y luego los hermanos, nodo hermano, pues también ya queda entendible. Los nodos hermanos son aquellos nodos que comparten a un mismo padre en común dentro de la estructura. Por lo tanto, vean aquí, tanto los que están en azul como los que están en verde son nodos hermanos. Si nosotros lo viéramos como personas, y pues mira que el papá tuvo dos hijos, y luego estos hijos tuvieron otros dos, y luego el hijo de tuvo otros dos, y sucesivamente, no necesariamente es así en informática, en estos sistemas de gestión de bases de datos, sino que todos son hijos, no importa de dónde provengan, todos son hijos del mismo nodo padre, del amarillo A, que vemos hasta la parte superior. Ok, nodo hoja son todos aquellos nodos que no tienen hijos, los cuales siempre se encuentran en los extremos de la estructura. Vean cómo finalmente hay algunos que se quedaron sin hijos, como es el caso de los verdes. Estos ya están solitos, por lo tanto ya no se ramificaron. Nodo rama, estos son aquellos nodos que no son la raíz y que además tienen al menos un hijo. Los verdes son aquellos que no tienen hijos y los azules son estos nodos rama, los que fueron ramificados y que también a su vez se ramificaron. Pues ahí está, la estructura jerárquica tipo árbol.
Yo creo que hasta ahí lo dejamos en esta parte, bueno, en esta parte que de la web que encontré. Aquí vean cómo ya se va ejemplificando, nodo padre-hijo, padre común, hermanos, etcétera. Vean los niveles, por cierto, esto es importante. ¿Cuántos niveles tiene esta estructura de árbol? En este ejemplo que se ve en pantalla tiene 4. Por supuesto, el principal es el padre, el nodo padre que está hasta arriba, y luego los siguientes niveles, el 2, el 3 y el 4. Ya el 4 ya no tuvo más hijos, por lo cual ahí se quedó ese nivel. Y luego vean cómo aquí 1 más 2 más 4 más 8. Bueno, son los números de nodos que tiene. Al principio, el primer nivel nada más tiene un nodo, en el segundo nivel hay 2, en el tercer nivel hay 4 nodos, y en el último nivel, en el cuarto, hay 2, 4, 6, 8 nodos. Si lo sumamos, 1 más 2 más 4 más 8, en total serían 15 nodos, lo que aquí se le está llamando peso total de esta estructura jerárquica. Y ok, aquí hay más. Vean cómo se puede ir organizando. Árbol con orden 2 son los que tienen dos nodos que dependen del principal nodo. Y luego en el siguiente esquema sería 3 porque tiene B, C y D que dependen de A. Por lo tanto, vean cómo se puede ir organizando de esta forma. Grado del árbol, si son de 2, si son de 3, ya los de los nodos hijo, los que se van ramificando pueden ser de 2, de 3, de 4, de 5, etcétera, etcétera. Bueno, pues más. Yo creo que hasta aquí ya, ahora sí lo dejo, que casi, bueno, no, todavía había más explicaciones. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Vamos a ver si ya no necesitamos esa información visual, esquema visual. Por lo tanto, vean que enlazan los registros de forma estructurada del árbol, similar a un árbol visto al revés, ya lo mencionábamos, en donde un nodo padre de información puede tener varios nodos hijo y así sucesivamente. Ya vimos que puede ser compleja la ramificación. Entonces, esta base de datos jerárquicas, recuerden que son las más utilizadas y también pueden ser de las más complejas porque se pueden ir ramificando así casi casi indefinidamente. Hay otras que se llaman bases de datos red. Es conformada por una colección o set de registros, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces en una red. El registro es similar al de una entidad como las empleadas en el modelo racional. Así que tenemos esta base de datos de red. A ver, déjame ver si aprovechando podemos ver nuevamente una estructura de este tipo. Veamos, ya que utilicé la primera, no me voy a tener mucho en esto. Vean, aquí hay una, ya encontré una. O tenemos, déjenme ver, bases de datos de red. Aquí está esta. Bueno, vamos a ver. Ah, pero ok. Aquí está, modelo de red. Aquí podemos ver el modelo de red que nos dice cómo se van interconectando. Déjenme moverla a donde estábamos en la presentación. Aquí, para que sea más práctico. Nos dice que está conformada por una colección o set de registros, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces en una red. Vean pues la colección de registros. Aquí tenemos un ejemplo que dice, vamos a ver si, dice el modelo de red es un modelo de bases de datos concebido como un modelo flexible de representar objetos y su relación. Así que vemos la organización que están en ciudades, vendedores y productos, y vean cómo se van organizando por sets o por conjuntos. Ciudades tenemos a Cali, Medellín y Bogotá. Luego otra colección sería vendedores, Carlos, Juan, María, y vean cómo se van interrelacionando. Cali, por ejemplo, está Carlos relacionado como vendedor, está relacionado con esa ciudad de Cali, y también tenemos a Juan con esa ciudad de Cali. Incluso María también está ahí. Medellín también participa Carlos, nada más Carlos. Y María también. Está la otra flechita hacia María, Juan no. Juan no está en Medellín. Bogotá, vemos que tenemos a María, vemos que tenemos también a María en Medellín y María también está en Cali. Y luego vemos los productos, otro set de datos. Aquí tenemos a Carlos como tiene pues ese producto A, él se encarga de vender ese producto A y también el producto B. María también vende el producto A y el producto E. Juan vende B, C, D y E. Por lo visto, Juan es el más experimentado aparentemente porque está, bueno, no necesariamente porque Juan solamente está en Cali. Sí, Juan nada más está en Cali, pero vende más productos.
y Carlos y María venden menos productos, solamente dos, pero están en más ciudades. Ok, bueno, lo interesante, qué interesante es ver esta interrelación ya de manera gráfica, porque aquí sería muy difícil explicárselos de manera directa. Nos dice entonces que el registro es similar al de una entidad como las empleadas en el modelo relacional. Vean cómo se van relacionando todos los datos o digamos, son bases de datos, de hecho. Las ciudades es una base de datos. Tenemos una base de datos de ciudades, tenemos una base de datos de vendedores, como el que yo trataba de poner aquí. Imaginen que estos son vendedores. Juan, nada más que aquí, pues como copié y pegué, pero imagínense que es Juan, María, Pedro, Pablo, Mónica, Laura, Esteban, etcétera. Ahí tenemos a la base de datos de vendedoras y tenemos también una base de datos de productos. Igual podríamos tener el producto, no sé, 001, o espérenme, 001. Imaginen que este es nuestro inventario y en vez de personas, pues tendríamos, no sé, lápices, colores, plumas, etcétera, etcétera. Un inventario de todos estos productos con su clave de catálogo, y luego tendríamos pues sus características, no sería edad, sino sería marca, modelo, proveedor, a lo mejor tendría yo aquí el proveedor, etcétera. Vean cómo esas bases de datos así las podríamos identificar y quedarían interrelacionadas entre sí. Bases de datos orientadas a objetos. Veamos. Esto es una base de datos inteligente. Soporta el paradigma orientado a objetos, almacenando métodos y también datos. Y no solamente datos, sino también métodos. Está diseñada para ser eficaz desde un punto de vista físico, para almacenar objetos complejos. Objetos, cuando hablamos de objetos, pueden ser imágenes, pueden ser videos, pueden ser no solamente datos, porque esto que, por ejemplo, que yo les estoy seleccionando en pantalla, es un dato. O si me regreso a Excel, decíamos que este es un dato, este es otro dato, este es otro dato, este es un registro, y todo esto es una base de datos, ¿lo recuerdan? Así que en el caso de bases de datos orientadas a objetos, no solamente almacena estos datos, o sea, como texto 33, lápices 007, no solamente esos datos, sino también puede almacenar imágenes, por ejemplo, o videos, o alguna imagen animada también, sonidos, entre otros objetos que también puede estar utilizando. De hecho, si ahorita que estoy en Excel, déjenme ver si puedo mostrarles los objetos, algunos objetos. Aquí está, vean, objeto. Si quiero insertar objetos dentro de esta hoja de cálculo, aprovechando que tengo Excel y les quiero mostrar los objetos, aquí en la pestaña insertar, y luego me voy en donde dice, tengo que hacer más grande para que se muestre el grupo de comandos. Bueno, de hecho no tiene ningún grupo de comandos, está hasta el final. Grupo de comandos es gráficos, paseos, mini gráficos, vínculos. Bueno, el que yo seleccioné es este de texto, o a ver, déjenme hacer un poquito más grande para ver si sí se muestra. No, propiamente no tiene un nombre este grupo de comandos, son los dos últimos. Ok, qué curioso, pensé que todos tenían un nombre, pero estos no. Bueno, total, no importa, voy aquí a donde está texto y le doy clic en objeto. Quiero insertar un objeto. Y vean la lista de objetos que me muestra Excel. Denme un segundo. Aquí está. Un objeto puede ser un documento en formato PDF, en Acrobat. Puede ser, aquí está, o XML, puede ser otros formatos que estos no los conozco, Atom, Azure, Azure, Google, Bitman, imagen, puede ser una imagen, véanlo ahí. Puede ser caché, ok, muchos de estos no los conozco. Compresión, algunos archivos comprimidos, supongo. Ok, ¿qué más? Podemos tener email, también archivos de correo, HTML, que también pueden ser como pues formatos de páginas web, archivos con formatos de páginas web, de Java, de mail, ya habíamos visto mail. Aquí hay un editor de gráficos, un editor de secuencias, de ecuaciones, perdón. También podemos insertar un editor de ecuaciones, PowerPoint dentro de Excel, también puedo insertarlo. Word, debe de estar Word por ahí también. En fin, vean cómo son muchos objetos, no solamente imágenes, videos, audios, sino incluso hasta archivos zip. Pues son varias colecciones de objetos, por lo tanto, pues es lo que nos dicen, está diseñada para ser eficaz desde el punto de vista físico,
para almacenar objetos complejos. Pues muchos de ellos ni siquiera los conozco, nunca los he utilizado, varios de ellos sí, pero algunos de ellos, como vimos ahorita en Excel, pues pueden ser de diferentes tipos. Si nos vamos a otro tipo de bases de datos, tenemos las bases de datos transaccionales. Vamos a ver si encuentro un ejemplo de ella. Esta me parece también importante. Denme un momento. Voy a otra vez a mi navegador y voy a aprovecharlo para buscar bases de datos transaccionales. Esperemos a ver si tengo resultado. Aquí ya tengo uno, pero quiero imágenes. Aquí hay una, déjame ver si puedo escoger una. Esta primera parece que serviría. Vamos a ver. Déjame hacer un poquito más pequeño el zoom. Ok, parece que ahí se alcanza a ver. Hasta ahí se hizo más pequeño el zoom. Ok, ahí está. Tenemos entonces, vean, a los datos y los archivos. Datos, ficheros que es sinónimo de archivos, y aquí los tratamientos que se les da y los resultados que se obtienen de esos tratamientos. Recuerden que en un administrador de bases de datos, pues los tratamientos pues son los procesos que se le siguen por parte de los programas, almacenaje, modificación, edición, borrado, etcétera. Así que tenemos los datos, recuerden, ya sabemos cuáles son los archivos que se relacionan con los datos. Hay archivos. Ok, déjenme regresar a Excel. Recuerden estos datos, ¿no? Estos datos pueden estar almacenados, todo esto es un archivo, comentábamos. Se guarda en un fichero, en un archivo independiente. Así que este dato puede estar vinculado con otro archivo. Por ejemplo, Excel me está sirviendo de maravilla. Voy a abrir un archivo nuevo, una hoja nueva de Excel, un libro nuevo de Excel, mejor dicho, aquí lo tenemos. Y vean cómo lo que quiero hacer, lo que quiero mostrarles es como un dato puede estar relacionado con dos ficheros, es decir, con dos archivos. Y en Excel, pues, vean cómo Excel es un manipulador, un manejador o administrador de bases de datos. Ok, vean, si yo quiero tomar los datos que están en azul y los quiero utilizar para este archivo, para este fichero, lo que tengo que hacer en Excel, en otro programa se hace diferente, claro, pero en Excel lo que tengo que hacer es vincularlo. Simplemente me voy aquí, le pongo el signo de más o el signo de igual. Lo más correcto es el signo de igual, pero más rápido es más. Así que tomo este y le doy enter. Ya lo tomé. Luego voy aquí, hago lo mismo y tomo este. Luego tomo este y luego tomo, por ejemplo, este. Así que un mismo dato relacionado en dos ficheros, archivo 1, archivo 2. Esto es de gran ayuda. Si ustedes lo han ocupado en Excel, y seguramente lo han hecho, sabrán que es de gran ayuda, porque digamos que tenemos el fichero original o el fichero origen, y mientras yo esté modificando aquí la información, en automático, cuando yo abra mi fichero 2 o mi archivo 2, ya la información que se modificó en el primer archivo ya está actualizada aquí. Ya no tengo que volverla a modificar. Por lo tanto, esto en una base de datos en red es muy importante. Por eso se llama sistema de transaccionales, porque pues se va vinculando esos datos que se van modificando a diversos ficheros. Por ejemplo, aquí en el caso aquí en este caso que vemos en pantalla, tenemos el dato 1 que también está vinculado con el fichero A1, con el A4 y nada más. El D2 solamente está vinculado con el fichero A2. El D3 está con el A2 y está vinculado con el A5. El D4 solo con el A3, el D5 con el A4, el D6 con el A4, el D6 con el A5 y finalmente el D7 solito con el A5. Y luego los tratamientos, vean cómo a cada archivo hay un tratamiento en específico. Aquí a la 1 es el tratamiento 1, A2, tratamiento 2, A3, tratamiento 3. Luego tenemos, vean que aquí está el A6, el fichero A6. Está separado de los primeros ficheros porque no está conectado directamente con datos, sino sirve para hacer operaciones. Ya hizo alguna transacción y se conecta con otra transacción, lo cual da un resultado. El último que vemos en transacción 5, vean cómo, y el A4, vean ese fichero A4 cómo se va directamente con la transacción cuarta y luego llega el resultado 4, el T5, el resultado 5 y ahí están los resultados al final. Interesante, ¿no les parece? Cómo se van relacionando este sistema de transacciones. Bueno, a mí me parece muy interesante. Esto lo vuelve más eficiente, hace una mejor utilización, yo diría,
de nuestro sistema de bases de datos. Ok, no. Aquí estamos. Sistema base de datos transaccionales. Bueno, veamos qué nos dice, no lo habíamos explicado. Su único fin es el envío y recepción de datos a grandes velocidades. Estas bases de datos son muy poco comunes y están dirigidas al entorno de análisis de calidad, datos de producción e industrial. La redundancia y duplicación de la información no es un problema porque permiten algún tipo de conectividad a bases de datos relacionales. Bueno, pues es lo que comentamos. Regresando al ejemplo que poníamos el Excel, vean cómo la información está interconectada e interrelacionada y por lo tanto duplicidad, adiós duplicidad. Con que lo capturen en un solo archivo, con eso en automático, los demás archivos conectados a esa base de datos, pues se actualizan de forma automática, lo cual yo lo utilizo mucho en Excel y de hecho estamos utilizando, si ustedes lo hacen en Excel también igual que yo, estamos utilizando ese tipo de bases de datos transaccionales, los cuales, no me dejarán mentir, son una maravilla. Continuando, otra base de datos, tenemos a las bases de datos multidimensionales. Son bases de datos ideadas para desarrollar aplicaciones concretas. Los campos o atributos de una tabla pueden ser de dos tipos, o bien representar dimensiones de la tabla, o bien representar métricas que se deseen aprender. Veamos si la encontramos. Multidimensionales. Ok, veamos si lo encontramos rápido. Aquí tenemos un ejemplo. Base de datos multidimensionales. Aquí tenemos otro. A ver, me parece que o vean por qué se llama multidimensionales. Algo así como un cubo. ¿Cuál será mejor? Estoy buscando una que sea un poquito más clara o comprensible. A ver esta. A ver si no está muy compleja. Veamos, no, no se veía bien. Se ve bien, pero la imagen no se veía bien. Entonces, yo creo que está. Ok, tenemos entonces esta base de datos multidimensional. Por ejemplo, nos muestra las ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, evidentemente es de Colombia. Centro, dice aquí en el centro, tenemos a la administración, ingeniería, contabilidad y ventas. Las variables son los campos. Y tenemos, por ejemplo, sexo femenino y masculino que ingresa. Y luego, por otro lado, tenemos el importe en dinero, valores en salarios y también número de empleados. Así que son varias, digamos, criterios o varias estructuras que se interrelacionan entre sí, por eso se le llama multidimensionales. Tenemos varias variables, varios campos, los cuales se interrelacionan. Por ejemplo, vean salarios, número de empleados, ciudades, también en los centros de administración, ingeniería, contabilidad, ventas, sexos masculinos y femeninos. Pues ahí tenemos esas bases de datos multidimensionales que ya decíamos son ideas para desarrollar aplicaciones concretas de recursos humanos, etcétera. Los campos o atributos de una tabla pueden ser de dos tipos, bien representan dimensiones de la tabla o bien representan métricas. Métricas son medidas que se deseen aprender. Bueno, pues ahí está, varias dimensiones. Y finalmente tenemos las bases de datos relacionales. Este es el modelo utilizado en la actualidad para representar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Ahora sí, la última búsqueda. Sé que estoy tomándome un poco de tiempo en hacer estas búsquedas de las imágenes, pero creo que es bastante ilustrativo. Estaba esperando el resultado. Aquí están las bases de datos relacionales. Déjenme buscar un ejemplo que se vea mejor. A ver, me parece que podría ser un buen ejemplo. Si es que se ve bien. Ok, tenemos entonces, vea, todos estos representan bases de datos. Vamos a ver si se alcanzan a apreciar bien. No estoy seguro, creo que se ve un poco opaco. Pero bueno, vamos a intentarlo. Tenemos, por ejemplo, aquí el ID del nombre del autor. Luego tenemos, vean, parece que es de un acervo bibliográfico. Tenemos las instituciones, ID del fichero, ID del registro, ID de la institución. Esta institución, especialidad, provincia, institución, país. Aquí se escribe el fichero, el registro, número de autor, ID de autor.
Luego tenemos revistas, revista, nombre de revista, país, etcétera. Luego tenemos los registros, el ID del fichero, aquí ya son los archivos o bases de datos. Bueno, aquí también vean, tenemos ficheros. Y luego tenemos en estos registros, ID del registro, título, volumen, ejemplar, página inicial, apoyo, edición, resumen, referencias. Aquí tenemos ID del fichero, registro, referencia, autor. Vean cómo los IDs que están marcados en negrito son aquellos IDs o claves de identificación en donde cada base de datos se va interrelacionando con la otra. Y aquí podemos ver precisamente ello. Vean, ID del autor, aquí vemos que es el 1, se va relacionando con ID del autor, que está en esta base de datos. Esta base de datos, junto con las dos de arriba, vean que también tienen sus claves, ID del fichero del registro de institución, y vean cómo aquí se van interconectando ID del fichero, ID del registro, y luego lo de abajo tenemos igual, ID del fichero, ID del registro, ID del autor. Y vean cómo otra vez, ID del fichero, ID del registro. Luego la última, que es la de abajo, tenemos de la revista. Nombre de la revista, país, etcétera, ID de la revista. Aquí la relacionan con este ISSN. Así que es el dato que viene de la anterior base de datos. Ya estos registros que están aquí, que aquí contienen la mayor parte de la información, estos también vean cómo se van relacionando con las otras referencias o bases de datos. Tenemos aquí el ID del fichero y del registro. Vean, ID del fichero y del registro. ID de referencia también está. Y luego esta que está en la parte central, lo podemos ver que se relaciona con la de abajo, la que está en la parte derecha hacia en medio. Tenemos otra vez ID del registro, ID del fichero, ID de clave. Esta clave es nueva para esta propia base de datos. Y luego finalmente tenemos el editor. Y aquí vemos cómo la anterior base de datos se relaciona con la de la derecha, en la parte baja, con ID del editor. Y se incluye más información, nombre del editor, dirección y localidad. Así que estas son bases de datos que se utilizan actualmente. Son las relacionales, las que podemos ir encontrando. Son parecidas a estas que veíamos, a las transaccionales, donde se utilizan información en común. Ya vieron que comparten información en común, sobre todo atributos, ciertos atributos en común, y luego ya cada base de datos, en base a ellos, especifica más información. Son como sus claves. Así que con ello es más fácil utilizar ese tipo de información. Bueno, pues ya está. Hemos visto estos modelos de bases de datos jerárquicas. Ahora vayamos a los tipos de usuario de las bases de datos. Estos usuarios, pues ya decíamos, son administrados por un software y el software son utilizados por usuarios, usuarios que manejan estos sistemas electrónicos. Entonces, hay varios tipos de usuarios. Por ejemplo, tenemos estos que vemos en pantalla, los usuarios normales. No son sofisticados, dice aquí, interactúan con el sistema mediante un programa de aplicación con una interfaz de formularios en donde se puede rellenar los campos del formulario o leer informes generados de la base de datos. Así que dice que no son sofisticados ese tipo de usuarios, el sistema te va, digamos que no tiene una preparación muy técnica, no se necesita, pues la misma aplicación tiene formularios, campos para ir llenando y te va llevando de la mano, es muy amigable. Así que, pues bueno, dice que pues se van llenando esos campos del formulario o simplemente lo utilizan este tipo de usuarios para leer informes que generan las bases de datos. O sea, cuestiones muy sencillas. Otros usuarios serían programadores de aplicaciones. No son profesionales, dice aquí. Ellos escriben los programas de aplicación utilizando herramientas para desarrollar interfaces de usuario, como las herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones o DRA. Así que ellos ya están, escriben esos programas de aplicación utilizando esas herramientas. Así que dice que no son profesionales, pero ayudan a que el usuario, a que los demás usuarios, por ejemplo, los usuarios normales, puedan utilizar esos formularios para ingresar información. Hay otros que son usuarios sofisticados. Estos interactúan con el sistema sin programas escritos, usando el lenguaje de consulta de las bases de datos para hacer sus consultas. Es decir, no necesitan el software. Esto sí lo hacen, sí programan, crean sus formularios para que estos usuarios normales lo puedan usar, pero tanto como estos, como los que vemos aquí en pantalla, no son tan sofisticados, esto sí. Esto ni siquiera se meten al sistema, se van directo a los archivos de bases de datos, no sé si los han visto alguna vez o lo han hecho ustedes alguna vez, en mi caso también he tenido oportunidad de hacerlo y verlo. Te vas directo a la información, ya sabes dónde está, ya sabes cómo se interrelacionan las bases de datos, o decir, los archivos, y desde ahí
puedes empezar a utilizarlo, a modificarlo, a gestionarlo, etcétera. Claro, siempre que sepas muy bien lo que haces, porque si no, puedes crear un conflicto muy difícil de a veces de reparar. Entonces, decíamos, los usuarios sofisticados interactúan con el sistema sin programas escritos, usando el lenguaje de consulta de la base de datos para hacer sus consultas. Los analistas que envían las consultas para explorar los datos en la base de datos entran en esta categoría. Así, estos son algunos de los que están en esta categoría, usando ellos las herramientas de procesamiento analítico en línea, como OLAP, Online Analytical Processing, o tenemos las herramientas de recopilación de datos. Ya sea que utilices un software especial para administrar tu información, no del usuario, no el de los formularios, sino ya directo, más directo, una programación más directa. O herramientas de recopilación de datos. Tenemos el cuarto a usuarios especializados. Déjenme hacer un poco más grande el zoom. Aquí está, ahí se ve mejor. Usuarios especializados, entonces, son aquellos son usuarios sofisticados también que escriben aplicaciones de bases de datos especializadas y adecuadas para el procesamiento de datos tradicional. Aquí teníamos unos que hacían aplicaciones, ¿recuerdan estos? Pero estos hacían formularios para que se ingrese la información. Realmente ya veíamos que las bases de datos utilizan pues métodos analíticos, perdón, quiero decir, analíticos, porque pueden volverse muy complejas dependiendo el tipo de base de datos que sean, como la del árbol, que puede ser con muchas ramificaciones, muchas interconexiones, etcétera. Podemos tener hasta una combinación de estructura del árbol con estructura lineal, en donde esto se vuelva como un enjambre de abejas o algo así. Imaginen algo muy complejo, o estas otras que se van interrelacionando, ya se necesita mucho la lógica. Ahí sí ya es más complicado, ya tienes que tener ciertas capacidades, no solamente como capacidades como programador, sino de análisis. Es ahí donde un buen programador se distingue de otro que no lo es. Un programador que no tiene muy desarrollada su lógica se atora mucho y muchas veces no puede resolver los problemas. Otro que sí tiene pues muy buena lógica o tiene gran capacidad en lógica, ese es un experto. Así que, bueno, se han programado, sabrán exactamente de lo que les hablo. Yo les comentaba al inicio de nuestro curso que en mi caso yo no soy un informático, yo lo hago por hobby, pero ya tengo muchos años programando por cuenta propia, digamos, soy autodidacta. Bueno, ahora ya hay muchos recursos en internet, por supuesto, pero mucho antes de que los hubiera, yo ya me compraba mis libros y lo hacía por mi cuenta. Ahora con el internet, pues ya puedes interactuar con gente muy inteligente o con mucho conocimiento de esto. Les comentaba, por ejemplo, en mi caso, interactuado, empecé con españoles, con gente de Estados Unidos y terminé con gente de la India, que son muy buenos. Y bueno, pues sí, esto se necesita mucho. Estos usuarios especializados. Regresando a él, dice que entre estas aplicaciones están los sistemas de diseño asistido por computadora, sistemas de bases de conocimientos y sistemas expertos, sistemas que almacenan datos de tipos de datos complejos como los gráficos o los de audio, esos orientados a objeto, y sistemas de modelado de entorno. Por último, tenemos a los usuarios que son administradores de las bases de datos. Bueno, pues esto seguramente, bueno, no sé si todos los conozcamos, pero son muy comunes. Donde hay un sistema, hay un administrador de la base de datos. Es el que se encarga de asignar los usuarios, el que se encarga de restringir las actividades, de colocar o personalizar los perfiles de usuario, etcétera. Veamos, dicen, son las personas que tienen un control central del sistema de gestión de bases de datos. Entre sus funciones se encuentran, pues, definir el esquema de la base de datos, definir de la definición de la estructura y el método de acceso de los usuarios, modificación del esquema y la organización física, autorización para el acceso a los datos y mantenimiento rutinario. Pues sí, les comentaba que yo creo, y el primero son de los que más, con los que más contacto yo creo que hemos tenido la gran mayoría. No importa si sabemos de sistemas o no, de todos modos hemos sido usuarios de algún sistema. De hecho, este Excel, esta base de datos, estoy utilizando un sistema de gestión de bases de datos, es Excel precisamente. Aunque les decía que tal vez su función no es ser un gestor de bases de datos,
sirve muy bien para ello, a menos que sea mucha información. Me ha tocado utilizar Excel cuando ya ocupo muchísima información. Ya vemos que nos permite muchísimos millones de datos, pero tiene su capacidad, se empieza a saturar. Como no está diseñado para manejar grandes volúmenes de información, aunque sí lo puede hacer, de todos modos, pues empieza a saturar y se puede volver lento. En ese caso es mejor utilizar varios archivos y no tantas hojas de cálculo. Así yo lo he experimentado. Utilizo yo muchísimo Excel, soy contador y desde la escuela, pues siempre Excel, siempre. No hay un día que no ocupe Excel. Bueno, a menos que descanse y que no trabaje. Pero si trabajo, todos los días de mi vida laboral he usado Excel. Yo creo que con contadas excepciones, claro, ha habido excepciones, hay días que no, pero han sido días muy especiales, muy, vamos, que no son muy comunes, que digamos, pero bueno, ahí está. Así que interesante los usuarios, algunos ya vieron los especializados y los sofisticados, pues ellos son con más capacidades, sobre todo estos especializados. Ok, pues una vez visto la base de datos, los tipos de bases de datos, incluso los usuarios que pueden utilizar, perdón, estos sistemas de gestión de bases de datos, podemos empezar a ver lo del aspecto contable, lo de los sistemas informáticos contables. Tenemos el desarrollo de bases de datos utilizando el ciclo contable. Vea que yo le llamé un sistema informático. Aquí se le llama un sistema de bases de datos. Es lo mismo. Bueno, un sistema informático contable tiene que manejar bases de datos, como la gran mayoría de los sistemas. Ok, entonces veamos. Nos dice ejemplos de información que se genera en las bases de datos respecto al ciclo contable. Es importante definir los datos de la empresa, si se utilizarán los departamentos, si se utilizarán departamentos, el número secuencial de las pólizas, qué formato va a tener la póliza, el mes de cierre, la multimoneda, etcétera, etcétera. Bueno, esto está en parámetros o en configuración de nuestro sistema contable. Allí vamos a empezar a definir incluso cuántas empresas vamos a usar, sus nombres, RFC, domicilios. Vamos a empezar a configurar las pólizas que vamos a ocupar, si vamos a ocupar 3, si vamos a ocupar 4, cuál va a ser su nomenclatura, cuál va a ser el mes de cierre, si es diciembre o el mes 13. Normalmente, pues claro, es el mes 13. Si vamos a utilizar multimoneda o solamente moneda local, etcétera. Por ejemplo, tenemos aquí datos de la empresa, las cuentas contables, la nomenclatura del catálogo de cuentas, por ejemplo, también la podemos personalizar o podemos utilizar ya la que el sistema contable trae precargada. Los tipos de pólizas, los activos, la multimoneda, los activos, por ejemplo, para saber en cuánto se deprecian. Si es al 5, al 10, al 15, al 20, al 30%, etcétera. También es importante la configuración de este tipo de softwares. Y bueno, aquí les pongo una notita que, por ejemplo, esto ha sido tomado de Aspelcoy. Esto es lo que Aspelcoy, un sistema de contabilidad integral, pues nos permite configurar. Ejemplos de información que se registra en las bases de datos respecto al ciclo contable. Muy bien, pues en cuanto a la configuración inicial, como decíamos, que sería nuestra primera etapa del proceso contable en un sistema informático, tenemos, ya decíamos, a los datos de la empresa. En COI, siguiendo con el ejemplo de COI, que es un software muy popular, tenemos, por ejemplo, el alta de la empresa. En este caso, consiste en generar los registros de las empresas que serán los actores dentro del proceso del ciclo contable y cuyos datos a guardar en una cuyos datos a guardar en una base de datos pueden abarcar todos estos campos, todos estos datos. Vean, aquí tenemos campos que son generales de la empresa, pueden hasta dividir en campos generales, en campos fiscales, en campos del representante legal. En los campos generales podemos ver el nombre de la empresa, número de la empresa, porque permite barajar varias empresas COI. También la razón social, su población, en qué población se encuentra, su registro estatal, campos fiscales, tipo de persona física o moral, tipo de empresa, si es lucrativa, no lucrativa, fecha de constitución, nacionalidad de la empresa, tipo de régimen fiscal, si es régimen general para personas morales, si es persona física con actividad empresarial, etcétera, etcétera. Y los datos del representante de la empresa, en su caso, para una persona moral, podemos poner el nombre, RFC, el poder notarial por lo cual se le dio esa representación y su CURP. Y bueno, aquí vemos una impresión de pantalla precisamente de esa captura de la información. Esto es un formulario.
Este es un formulario que decíamos que no necesitamos usuarios especializados para poderlo utilizar. Y vean cómo aquí está una pestaña para datos generales, otro para datos fiscales. Y aquí pues vamos capturando la información de la empresa, la cual después también podemos actualizar o en su caso podemos hasta borrarla. Y bueno, pues tenemos la opción para, ya cuando lo capturamos, darle clic en aceptar y se guarda la información en nuestra base de datos. Ok, entonces déjenme hacer un poquito más pequeño el zoom. Ese sería parte de nuestro primer proceso. Tenemos las altas de las subcuentas contables. Decíamos que datos de la empresa y luego las cuentas también podríamos modificar o empezar a configurar. En nuestro sistema hay un catálogo de cuentas. Les comentaba que ya tenemos catálogos precargados que ya vienen, digamos, configurados dentro del propio sistema si es una empresa comercializadora de servicios o una fábrica, una manufacturera, pues te sugiere COI utilizar un catálogo específico para cada una de ellas. O si no, crear tu propio catálogo o editar uno de esos catálogos que ya están disponibles en el sistema. Por lo tanto, vean que nosotros al hablar de la edición podemos dar de alta subcuentas contables. Cada cuenta contable tiene sus subcuentas. Bancos, clientes tienen sus subcuentas contables. Por lo tanto, en este caso dice, alta de subcuentas se refiere a las diferentes cuentas que están asociadas a las empresas y en las cuales se estará registrando los movimientos contables, cargos y abonos. El catálogo contiene rubros que deben de estar configurados en grupos como activo, circulante, pasivo a corto plazo, capital, ingresos y demás. Y bueno, vean aquí en el catálogo de cuentas contables, vean que tenemos varias opciones, agregar una nueva cuenta, editar, bueno, y aquí lo ven, agregar, modificar o asociar cuentas. Y pues ya uno va seleccionando la opción. Por ejemplo, en el caso de asociar cuentas, tenemos los rubros disponibles, tenemos el activo no circulante y asociamos la cuenta de inventarios. Podemos asociar la cuenta de inventarios con ese activo circulante. Están, digamos, los campos genéricos o las clasificaciones genéricas del lado izquierdo y del lado derecho están las cuentas contables, ya las cuentas contables que van dentro de esos campos genéricos o de esas clasificaciones genéricas. Por lo tanto, yo puedo ir seleccionando la cuenta que vaya con el campo en específico y la puedo ir interrelacionando o asociando. Entonces nos dice que el catálogo contiene rubros que deben ser configurados, tales como, ya lo comentábamos, activo, pasivo, capital. Se puede modificar la configuración seleccionando las cuentas para asociarlas a los rubros utilizando las flechas de la columna. Así que puede ser de derecha a izquierda o, en su caso, de izquierda a derecha, por si queremos desasociar. Asociar es la flecha a la izquierda, desasociar sería a la derecha. Y bueno, pues ahí está, configuramos nuestras cuentas contables. Otro sería introducción de los registros, es decir, ya captura de una transacción económica. Si me regreso nuevamente, aquí están las pólizas. Utilizamos las pólizas de diario, de egresos y de ingresos para poder hacer nuestros registros contables. Por lo tanto, si me voy a esta parte, vemos que introducción de los asientos contables es el registro de las operaciones, el concepto por el que tuvo lugar la operación o hecho contable, la cantidad que se carga o que se abona, la cuenta que actúa como contrapartida, el código del documento contable asociado a la operación, si la operación es una compra o venta, los datos de la moneda y el departamento o el proyecto, en su caso, si es que así tenemos configurado nuestro sistema. Bueno, vean, por ejemplo, aquí está, para registrar una transacción, pues lo que hacemos es ir a archivos, al menú archivos, luego a pólizas, luego le damos clic en el botón agregar registro y, por ejemplo, el concepto lo vemos aquí en pantalla del lado superior derecho. Estaríamos registrando las aportaciones de los socios. Nuevos socios que ingresan a la empresa, abonamos a la cuenta de capital social, que es una cuenta de capital contable, y cargamos a bancos a una cuenta del activo circulante. Eso sería un registro en un libro diario. Pero bueno, regresando a nuestro esquema, entonces tendríamos que ponerle concepto aportación de capital. Y vean cómo se va capturando eso precisamente en el sistema. Luego posamos el icono grabar y luego ya está. Podemos utilizarla incluso como póliza modelo. Aquí vemos la información. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Aquí está el formulario en pantalla. Aquí pueden ver cómo nos sirve para capturar la información. Está la fecha, el tipo de póliza,
el número progresivo de la póliza, que COI se lo puede asignar de manera automática, o podemos configurarlo para que nosotros se lo asignemos. Y luego tenemos la descripción del movimiento del registro contable, aportación de capital. Luego lo que haríamos ir a la primera columna, a donde está cuenta, le damos clic, seleccionamos la cuenta que corresponde de acuerdo a catálogo, y luego si le queremos agregar departamento, si no, muchos no lo tienen configurado con departamento, así que se queda en cero. Y luego ya en automático COI, como ya le pusimos eso de aportación de capital en la parte de arriba, en automático COI le deja esta leyenda. Se la puedo cambiar si quiero, para ser más específico del registro contable. Si no, lo solemos dejar así, así igual. Y luego ya hacemos el cargo, 1,000,000 de pesos, y luego vamos con la cuenta del abono. Otra vez, en la primera columna seleccionamos la cuenta de capital social, que vean cómo tiene su clasificación, empieza con 3,000, las de activos empiezan con 1,000. Bueno, la de capital, entonces ahí está, capital social. Abonamos 1,000,000 y le damos clic en tabulador. Nos vamos moviendo con tabulador o con su ratón si quieren, pero es más fácil con tabulador. Entonces, ya cuando lo queremos guardar, podemos apretar F2 o podemos dar clic en el botón guardar, que aquí no se alcanza a ver. Déjenme ver, no se alcanza a ver. Bueno, total que ya está. Vean cómo finalmente nos cuadran los cargos de los abonos. En automático COI lo verifica. Cuando le damos guardar, hace ese chequeo, y si no cuadran los cargos con los abonos, pues nos manda un mensaje que no se puede guardar la póliza porque pues no cuadra la información. Esto lo utilizamos para capturar un registro con ese pequeño ejemplo que veíamos en pantalla. Continuando, tenemos otros procesos en donde podemos ya empezar a imprimir nuestras cuentas o nuestros balances y cuentas anuales. Lo veíamos en el proceso contable. Así que esto ya es de la última, ya estamos llegando al ciclo final de nuestro proceso contable y aquí es donde imprimimos la información. Nos dice, una vez que has asentado diariamente los registros contables en las tablas anteriores, o sea, en los formularios, su nombre más adecuado es formularios, o me gusta más llamarle formularios, hemos llegado a completar una base de datos. Ya capturé toda la información del mes. Diario estuve captura y captura, ingresos, egresos, diario, ingresos, egresos, diario, todo el tiempo, todo el día, todos los días, acaba el mes y ya está lista mi información. Yo puedo hacer mi cierre del mes, se van haciendo cierres mensuales y hay un cierre anual. Así que el cierre mensual pues sirve para verificar la información, para hacer ajustes. Ahí antes de cerrar tenemos que estar seguros que todo está bien. Ya cuando sabemos que todo está bien, podemos entonces realizar nuestros balances y cuentas contables. Retomando esta parte, una vez que has asentado diariamente los registros contables en las tablas anteriores, hemos llegado a completar la base de datos a fin de generar los primeros informes periódicos en donde destacan algunos tales como el libro mayor, el balance general o el estado de resultados. Entonces nos dice, vean, el libro mayor. Yo puedo imprimir el libro mayor, dice que es conocido como libro mayor auxiliar y permite listar los saldos y afectaciones efectuadas a cada una de las cuentas de mayor en un mes o en varios meses hasta llegar al año. Así que bueno, aquí vean una ventanita que nos saldría cuando yo quiero imprimir mi libro mayor en COI. Así nos saldría el formato, le puedo editar el formato, le puedo agregar encabezado, pie de página, firmas o algo así, lo puedo editar, tengo esa opción. Y bueno, pues aquí está muy sencillo, lo doy a aceptar. En el caso del balance general, pues es un estado financiero básico. Es un estado financiero que muestra la situación financiera de la empresa a una fecha determinada. Aquí vean cómo también esta ventanita ya me aparece para mandar a imprimir el reporte. Lo puedo consultar en pantalla o lo puedo mandar a imprimir. En este caso sería para mandarlo a imprimir. Y finalmente tenemos otro ejemplo que es el estado de resultados, lo que vemos en la parte derecha. Ahí está. También nos dice que es un estado financiero básico, igual que el balance, pero este muestra los resultados del ejercicio por un periodo determinado. Bueno, no los resultados del ejercicio por un periodo, sería los resultados o la utilidad o pérdida en un periodo determinado. Eso sería mejor. Ok, pues eso sería una definición. Y igual, vean la ventanita para imprimir el reporte. Ya como les comentaba, en los tres casos podemos editar el formato, el encabezado, poner el logo de la empresa, una firma adicional, etcétera. Y ya con ello puedo imprimir la información. Es una impresión básica. Hay varios tipos de impresiones que podemos utilizar, unos pues más elaborados que otros, más sofisticados que otros, y ya está. Ok, vamos a la última. Esta sería mi última diapositiva.
y tenemos el cierre, que ahí concluiría ese proceso contable. Entonces, les decía que al final del mes y al final del año, el oficial es el cierre del año, el cierre anual, que es el mes 13. Utilizamos el mes 13 para hacer ese cierre. Nos dice, dado que este es el último paso del ciclo contable, en este punto se establecen tres pasos principales. Asiento de determinación del resultado, asiento de cierre del ejercicio y asiento de apertura del nuevo ejercicio. Por lo tanto, el de determinación de resultado quiere decir que vamos a ver si la empresa ganó o perdió. Vamos a hacer un proceso de cancelación del estado de resultados utilizando la cuenta de pérdidas y ganancias que el sistema lo hace en automático. Empieza a utilizar esa cuenta transitoria de pérdidas y ganancias para determinar la utilidad o pérdida precisamente anual, y ya con ello, cuando determina la utilidad o pérdida, cancela todas las cuentas del estado de resultados, es decir, la salda, y luego la cuenta de pérdidas y ganancias que se creó para hacer ese proceso de cancelación también se cancela. Como ya se determinó la utilidad o pérdida, pues ese será su objetivo, se cancela, y esa utilidad o pérdida determinada con esa cuenta se va al balance. Dentro del capital contable tenemos una cuenta que se llama utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio. Y ya está. Así que se determinó el resultado de la empresa anual y digamos que el estado de resultados se canceló, se saldó. Todas sus cuentas quedaron en cero para que el siguiente año, cuando se abran nuevamente las cuentas contables, aparezca con ceros el estado de resultados. El balance general no, ese nunca se pone en cero, sí se cancela, pero en automático se vuelven a abrir las cuentas. Si yo tenía, por ejemplo, dejen de mostrarles, aquí tenía Pine, si yo tenía, imaginen que este es el año vigente, no, el año anterior, este es 2019 y este es el año siguiente, 2020. Ahí está. Y tenemos una cuenta del balance general. El estado de resultados decía que se cancela, se termina la utilidad o pérdida y todas las cuentas quedan saldadas del estado de resultados. Y esta utilidad o pérdida se manda al balance. Pero en el caso del balance decía que no se cancela como el estado de resultados. Se cancela, pero luego se apertura. Se cierra y no se dice se cancela, se dice se cierra. Se cierra, pero en automático se apertura. Imaginen que estamos ya en el 2019 en diciembre, es el 31 de diciembre y ya vamos a hacer el cierre anual. Normalmente lo hacemos hasta el otro año, pero imaginen que lo hacemos el mero día, 31 de diciembre, y voy a cerrar las cuentas de balance. Entonces yo tengo aquí mi cuenta, vamos a poner la de bancos, y esta cuenta es una cuenta de activo circulante, por lo cual su naturaleza es deudora. Vamos a suponer que nos quedó con un saldo al 31 de diciembre de 100 pesos. Es el saldo de la cuenta de bancos al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre. Así que eso fue lo que tenemos al cierre del año. Les decía que hay que cerrarla. Para cerrarla hay que saldarla. Si aquí tenemos un saldo de 100, para que me quede saldada, lo que tengo que hacer es abonar esa misma cantidad. Abono 100 en un asiento de ajuste, el asiento de ajuste 1, por ejemplo, y entonces ya quedó saldada. Pero como aquí aboné, tengo que cargar a otro lado. No puedo abonar sin cargo o no puedo cargar sin abono. Por lo tanto, aperturo mi cuenta de bancos en automático para el siguiente año. Bancos, si aquí había abonado, le pongo asiento de apertura y le pongo 100. Y ya está. Vean cómo así sucede en el balance. Y se hace lo mismo con todas las cuentas del balance general. Bancos, clientes, documentos por cobrar, proveedores, edificios, terrenos, etcétera. Todas ellas se hace exactamente el mismo proceso. Y digamos que ya el año 2019 se cerró y solamente queda aperturado el año 2020 con todas las cuentas del balance general, y las cuentas del estado de resultados nos van a aparecer con cero. Esas sí se cancelaron y pasaron al balance general a la cuenta de utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces aquí nos ventas, por ejemplo, nos quedaría con cero, no hay nada en ventas, costo de ventas nos queda con cero, se apertura todo con cero. Gastos de venta, gastos de administración, etcétera, con cero. Y las cuentas de balance, claro, se aperturan con su saldo del año anterior. Eso es lo que les comentaba en ese caso. Así que ese es el proceso de cierre. Proceso de cierre sería este.
esa cancelación y el proceso de apertura sería este. Todo eso lo hace el sistema informático de manera automática, por supuesto. Aquí vemos, por ejemplo, vemos cómo se puede configurar. Ok, déjenme hacer un poquito más grande el zoom. Aquí en parámetros del sistema, que es donde se configura diversos aspectos del sistema, vemos que hay una opción que se llama pólizas. Dentro de pólizas podemos asignar el último mes del año. ¿Cuál quiero que sea? Quiero que sea diciembre o quiero asignar un mes adicional que le llamamos mes de ajuste o mes 13 para realizar ese proceso de cierre. Se recomienda hacerlo así. Casi siempre se configura con un mes 13 o un mes de ajuste. Aquí le daríamos clic en este check y luego, perdón, en esta opción y luego ya seleccionaríamos mes de ajuste y nos mostraría esta pantalla. Aquí estaría, vean, después de octubre, noviembre, diciembre, vendría el mes de ajuste. Y ahí es donde hacemos ese proceso de cierre. Y aquí no se alcanza a ver bien porque solamente fue una pequeña impresión de pantalla, pero vean cómo en la tercera columna viene auditoría. Es decir, como aquí hay varios usuarios y hay un administrador del sistema, pues yo, capturista, yo soy un contador, bueno, todavía no acabo la carrera, supongamos, y yo ya estoy capturando información, estoy en un despacho, en una empresa, y me ponen a capturar en COI. Ya ando ahí todo el día, capture y capture, carga y abono, cargo y abono, y total, llega el mes de cierre, alguien tiene que revisar mi trabajo. En esa columna de auditoría, mi jefe o mi jefa va a revisar mi información, que hice todo correcto, que todo quedó bien, y él valida. Él o ella van a darle clic en estos checks, van a poner palomitas, en el caso que consideren que todo está bien, y ahora sí podríamos hacer el proceso de cierre. Y vean cómo se genera una póliza. Póliza de cierre diría primera cuenta de resultados, última cuenta de resultados del ejercicio, y ya está. Hace ese proceso, decía, del estado de resultados de cancelación y de cierre y de apertura de las cuentas del balance general. Y hasta ahí terminaría nuestro ciclo contable en un ambiente informático. Ok, aquí les dejo estos, no sé si estoy vigente todavía, este ya tiene desde el 2018 que lo hice, y luego pues cambian. Mi mouse me estaba fallando un poco, déjenme revisar. El primero de cursos Aspel, estoy viendo si funciona. Por si quieren checarlo, ahí está, sí, todavía está vigente esta página. Y sí, aquí está esta persona, Jorge, sí, Jorge Abel, parece que sí. Ok, pues bueno, yo ya hace tiempo que no utilizo COI, les decía que tiene como 3 años o un poco más, pero vean, aquí vienen varios tutoriales de COI, de Aspel, y bueno, es muy interesante, son de gran ayuda esta información que nos brinda. Yo cuando manejaba COI, constantemente estaba por dudas, les decía que era más fácil consultarlo vía internet que de mi empresa. Recuerden que les comentaba que tenía un área de informática y para hacer consultas o dudas, pues yo no me comunicaba con Aspel, sino tenía que comunicarme con mi área de informática y mi área de informática se comunicaba con Aspel y luego pues era burocratizar el proceso y era terrible. A mí no me gustaba nada de ello, así que mejor me metía yo a internet y ya buscaba. Y ya encontraba yo, por ejemplo, aquí en Cursos Aspel, o tienen foros, o no sé si todavía los sigan teniendo, pero tenían foros en su momento en donde se les hacía preguntas y demás, y ya pues ahí había muchas respuestas que uno estaba buscando. Muchos tenían el mismo problema que yo, y bueno, pues ahí fue de gran ayuda. Bueno, pues ahí está, por si quieren ver recursos adicionales, también esta tesis, vean que ya la pude, sí se pudo descargar, está en la parte de abajo, parte inferior izquierda, ya vean que ahí está la tesis, es del Poli, sí, si no me equivoco, sí, del Poli. Chequenla, también viene muy completa sobre esta información de las bases de datos y los sistemas contables y estoy seguro que les va a ser de gran apoyo. Rápidamente, como había comentado, antes de pasar, bueno, la tarea sería la segunda parte de nuestra clase. Primero déjenme cerrar todas las ventanas que tengo abiertas, las que no nos sirven, que fueron de gran utilidad, por supuesto, muchas de ellas. Eh, ok, denme un momento. Estoy pensando a lo mejor, y yo creo que no las cierro, les voy a dejar ahí por un momento. Eh, esta nada más la muevo. Ok, ahora sí, ya está. Vean, no la voy a volver a explicar, pero quiero mostrarles la presentación de la plataforma para que vean que los temas que revisamos vienen aquí e incluso los que vimos vienen un poquito más explicados.
Vean, aquí viene la definición de base de datos. Aquí, bueno, toman otro autor, con Díaz, 2016, nos dice que es una lista de datos, muy parecido a lo que nosotros habíamos visto. Y vean aquí, esta ilustración está muy interesante porque nos muestra pues varios datos, como si fuera Excel. Vean lo que se parece a Excel. Y son como varias hojas de Excel o varios archivos de Excel que son bases de datos, que vimos que se interrelacionan. En cuanto a la clasificación, vean que también aquí están estáticas, dinámicas, bibliográficas, de texto completo, dependiendo de la función, al contenido, etcétera. Ya las vimos con un poco más de detalle. Aquí ven las en pantalla, jerárquicas, de red, transaccionales, que esta fue de las que más me gustó, relacionales, porque son las que más ocupo yo, las relacionales, las multidimensionales, las orientadas a objetos y las documentales. ¿Cuáles usamos para la contabilidad? Esa es parte de la tarea. ¿Cuáles son? Luego tenemos, por ejemplo, los tipos de usuarios, que también los vimos varios tipos de usuarios, aquí al administrador, al resource, al connect. Bueno, aquí solamente nos mostraron tres, nosotros vimos muchos más tipos de usuarios, aquellos expertos incluso, otros no tan expertos, en fin. Luego veíamos ya el proceso, vean aquí que dice que entendiendo los conceptos de bases de datos, revisaremos ejemplos de la información que se registra en el ciclo contable. Y bueno, vean aquí los formularios que nos muestran el alta de la empresa. Nosotros usamos a COI como un ejemplo, pero bueno, pues son parecidos, los formularios son parecidos en los sistemas contables. Aquí las subcuentas para dar de alta, también vimos en COI, introducción de asientos contables, vimos un ejemplo de capital contable, capital social, perdón, de cómo poder registrar la nueva aportación de un socio, luego el registro de las facturas, pues ya la transacción ahí en ese sistema de pólizas de diario de ingresos o de egresos, pues ahí también se va haciendo el registro. Ya sabemos que las facturas, por ejemplo, por cierto, son electrónicas. También deben ser registrados otros como pagaré, cheques, todo lo que debe estar registrado en la contabilidad debe de estar soportado, debe de tener su documento soporte. Y bueno, de los principales documentos soporte, pues sí son las facturas electrónicas, pero no son los únicos. Hay contratos, como dice aquí en la pantalla, hay cheques, hay pagarés, hay recibos, hay tickets, hay letras de cambio, hay estados de cuenta bancarios, hay pedimentos de importación, hay, en fin, muchos tipos de documentos, actas ante el MP, ante el Ministerio Público. Todo ello se utiliza como base para el registro. Es muy importante que lo tengamos. Ahora, actualmente, sobre todo con los archivos, con las facturas electrónicas, pues ahora ya se puede y relacionar el registro contable con el archivo XML. Ya se relaciona directamente en el sistema. Así que bueno, eso es, digamos, entre comillas, una novedad, porque pues ni tan nuevo, ya tiene algunos años, tal vez dos años o tres, que ya lo podemos relacionar y ya pues, se va guardando. Cuando yo consulto una póliza en automático, ahí está su registro, su archivo electrónico, su factura, ya directamente relacionada con ese registro contable. Así que eso es de gran ayuda, por supuesto. Luego tenemos por último, no, casi por último, a los balances y las cuentas contables. Ya veíamos que podemos emitir diferentes reportes, como el libro mayor, el estado de resultados, el balance general o algunos auxiliares contables, que bueno, son auxiliares de mayor. De aquí nos muestra precisamente uno que dice que son los balances, bueno, el libro mayor. Básicamente aquí viene una cuenta en específico, balance, sumas y saldos, hacienda, compras, proveedores. Ok, sería como la balanza de comprobación, más parecido a la balanza de comprobación, esto que vemos en pantalla. Ok, así que, bueno, es como entre una cuenta contable, aquí el formato, pero realmente sería como una balanza de comprobación. Que sí, por supuesto, es un reporte muy importante también. Y finalmente el cierre, que ya decíamos que se realizan tres procesos. Uno, el asiento del resultado, asiento de regularización que consiste en hacer el cierre de las cuentas de cargo y de abono, como vimos en el listado de resultados. El asiento de cierre del ejercicio, cerrar o cancelar los saldos de las cuentas de resultados, ya lo decíamos, y también cerrar o cancelar los saldos de las cuentas de resultados. Bueno, aquí está repetido. Debería de referir en esta parte a las cuentas del balance, hacer ese cierre y esa apertura. Y aquí sería la apertura. El asiento de apertura del nuevo ejercicio consiste en abrir el ejercicio siguiente de la nueva empresa. De los cierres, cargamos o abonamos y cargamos o abonamos en el nuevo año. Y pues ya sería todo.
Nos dice reflexiones. Bueno, yo no incluí reflexiones en mi presentación, pero aquí sí las encontramos. Así que voy a aprovecharlas. Déjenme ver qué nos dicen. Nos dice, derivado de la naturaleza de las transacciones diarias del ciclo contable, existen algunas que a la larga se vuelven repetitivas, como los asientos de ventas de mercadería, las compras, las nóminas, etcétera. Por ello, los sistemas de información contable permiten que los usuarios registren estos movimientos a fin de que los asientos que sean seleccionados se realicen de manera automática. Bueno, ojalá, no sé, les comentaba también en otra sesión que eso es lo que prometía COI. Yo las últimas veces que lo ocupé, me acuerdo que decía que con esas facturas electrónicas, yo ya no iba a necesitar cargar y abonar. Simplemente yo cargaba la factura electrónica COI y COI, utilizando pues algo así como inteligencia artificial, ya sabía cómo iba a cargarse y abonarse. Se metía a mi catálogo de cuentas, tomaba las cuentas de cargo, las cuentas de abono y ya me hacía el registro en automático. Genial, ¿no creen? No sé si ya estén, que yo sepa, ¿no? Ojalá y me equivoque, voy a checarlo, necesito investigarlo para verificarlo, porque sí sería un avance enorme. Si eso ya nos permitiera hacer nuestro sistema contable, ya nosotros verificaríamos. Ya nosotros, yo creo que nada más nosotros estaríamos viendo si todo salió bien. COI nos debería permitir imprimir o visualizar un reporte de los registros que hicimos. Imaginen que yo ya descargué del SAT, de la página del SAT, todas las facturas del mes y le digo, a ver, cárgalas. Y en automático es una carga batch, una carga completa por bloque de todas las facturas 100, porque pueden ser 100, 200, 500, 1000, 3000, 5000 facturas, bueno, las que sean, hace la carga en automático y realiza los registros por cada transacción. Pues sería, como decía, estupendo. Ya COI me debería de imprimir un reporte, mostrar en pantalla o las dos cosas para que yo pueda ir verificando. Nada más voy viendo, mira, el 1 quedó bien, el 2 también, el 3, 4, 5, el 8. El 8, la póliza 8 tiene un detallito. Así que me meto, edito ese detallito que faltó, o utilizo una cuenta que no era la más adecuada, la cambio, la corrijo, la doy guardar y listo. Así que mucho más fácil. Incluso hasta relacionó el asiento contable con su comprobante fiscal. En automático todo lo haría. Y ya voy verificando, verifico y ya está. Ahora, que si fuera exacto y súper preciso, pues ni siquiera verificaría. Ya nada más vería que los cargos son iguales a los abonos, que lo que tenemos en bancos, el saldo es correcto, lo de clientes. Debería haber un proceso de verificación, por supuesto, finalmente, pero me refiero a que ya no sería registro por registro, sino ya saldos. Ya ver el saldo con mi conciliación bancaria, el saldo de bancos, el saldo de clientes con mi control de tengo que clientes, el de inventarios con mi control de almacén, etcétera. Yo ya estaría haciendo verificaciones de cifras finales para que pues ya nada más se valide la información y ya se pueda hacer el cierre mensual. Se pagan impuestos y todo lo que se tenga que realizar. Así que sería un gran, insisto, un gran avance. Espero que sí sea. Tengo mis dudas de que ya esté funcionando así, pero ojalá, o por lo menos nos ayude. A lo mejor no se llega a automatizar al 100%, pero sí, digamos que puede quedar semi-automatizado. Ya nada más uno como usuario haría pues registro por registro, la verificación y la actualización de la información. Así que ya veremos si en un futuro lo permite. De hecho, teníamos un foro en el que hablábamos de ello. Nos dice entonces, el realizar la predefinición de asientos tiene ventajas para los usuarios, tales como, pues claro, la rapidez, evitar errores, en el proceso de introducción de asientos, cálculos precisos, etcétera. Bueno, pues sí, es una gran ayuda. Y como decíamos, donde más nos ayudaría es aquí. Me estoy regresando en donde viene déjame ver, creo que es aquí, introducción de los asientos, aquí, o en COI, cuando lo veíamos en COI, aquí era en donde registrábamos nuestras pólizas de diario, por ejemplo, aquí. Es donde más trabajo nos cuesta a nosotros. Cuando hacemos la captura de la información de manera detallada, aquí es donde tenemos nuestro documento soporte, facturas, contratos, etcétera, y empezamos a hacer el registro de las transacciones en este sistema. Si esto se llega a automatizar, pues sería de gran ayuda en nuestro sistema, porque decía, imaginen que se registren 100 registros de manera automática, al sistema le llevarían unos pocos segundos, a nosotros nos podría llevar todo un día o varios días o una semana o más, estar registrando todo 100, 200, 1000 registros, sería, además que es muy tedioso, repetitivo,
Con el tiempo, bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí con el tiempo me llegaba a aburrir estar cargando y abonando, se vuelve, pues sí, aburrido. Hay ayudas. Por ejemplo, yo utilizaba las pólizas modelo. Vean, este que está aquí abajo lo coloqué no por casualidad, sino que yo en ese entonces, les digo que ahorita ya esto evolucionó, supongo que ya hay mejores opciones, pero entonces yo tenía pólizas modelo que me servían, por ejemplo, si yo quería hacer un registro de una compra, pues ya para no volver a capturar cuentas de cargo, las cuentas de abono, pues yo me iba en póliza modelo y ya nada más la editaba con los datos distintos del nuevo registro, de la compra, de la venta, de la depreciación, etcétera, y ya era más práctico. A mí me gustaba mucho hacerlo así. Tenía varios tipos de pólizas modelo, o lo que hacía era hacer mis registros en Excel e importar la información. Eso era lo que acabé haciendo al final. Eh, Tampoco se podía al 100%, no quedaba todo exactamente bien, pero era de gran ayuda, porque yo pues lo podía hacer en Excel, ocupaba mis macros en Excel, hacía mis registros más rápidos y ya nada más pues generaba el mismo archivo de exportación de Excel con macros, ya nada más me metía a COI y lo importaba, buscaba ese archivo que había generado en Excel, lo importaba y ¡fum! De un jalón se registraban pues todas las pólizas que yo había hecho en Excel y en Excel es más fácil editarlo. Entonces, pues bueno, ya eso me ayudaba muchísimo. Si no me ayudaba al 100%, que a veces sí, me ayudaba en un, por lo menos, 90% de mi trabajo y me volvía extremadamente eficiente. Si eso ya lo hace el sistema por sí solo, se los digo por experiencia, de verdad, no se queda corto esto. De hecho, se queda corto esta reflexión que nos promete que sería rápido, sería extremadamente rápido. Y lo que 5 contadores se tardarían varios días en hacer, yo lo haría en unos cuantos minutos. En la práctica me pasaba. Cuando yo trabajaba en despachos, me acuerdo que mis compañeros pues se tardaban más tiempo en los registros y yo como ya tenía años pues manejando Excel y sobre todo macros en Excel, la programación en Visual Basic, ya tenía digamos mis atajos y era mucho más práctico para mí, más fácil y podía acabar un trabajo mucho más rápido que ellos y sin errores o con menos errores. Claro, no te garantiza al 100% que no tengas errores, pero sí te ayuda muchísimo a reducirlos en una gran cantidad. Así que por experiencia se los digo, esto es de verdad buenísimo. Y si ya se puede, así como lo hemos comentado, que ya nada más bajo los documentos, los comprobantes fiscales digitales por internet, los cargo, hace una carga batch, así de 100 al mismo tiempo, y que el sistema COI los empiece a procesar todos, se puede tardar segundos, a lo mejor minutos tal vez. Bueno, no creo que ni minutos, pero suponiendo que minutos, en lo que los procesa y todo, ya me manda el mensaje, información cargada y registrada. ¿Deseas consultar o validar la información en este momento? Y ya yo le diría sí, y ya me la mostraría en pantalla. Bueno, me va diciendo que quiero, que no quiero, si las pólizas de diario, las de egresos, las de ingresos, ya le voy yo diciendo, muéstrame todas, o muéstrame estas, o de este rango a este rango. Bueno, ya me dirá qué es lo que yo deseo y ya en automático pues lo veo y ya nada más una validación. O como decía, ni siquiera eso. Ya nada más imprimo mi balanza de comprobación y checo los saldos. Bancos, clientes, proveedores, inventarios, nómina, etcétera. Bueno, salarios por pagar y demás. Impuestos, y luego yo ya me dedico a hacer mi información de impuestos. Imagínense que ahora también me generara eso en automático y hasta la conciliación contable fiscal mensual. Ok, sé que me estoy yendo muy lejos, lo sé, es un poco, estoy usando mucho, mejor dicho, mi imaginación, pero bueno, es lo que nos prometería la inteligencia artificial y parece que, pues, parece un poco exagerado de mi parte, pero quién sabe en un futuro, a lo mejor ya ni a los contadores nos van a requerir y en automático las contribuciones, como mencionaba en la primera sesión, se pueden cargar automáticamente cuando ya no haya papel monedas, todo es electrónico. Pero creo que todavía va a faltar un buen tiempo para ello, sobre todo en México. Yo creo que habrá países que todavía tengan más posibilidades de implementarlo en un mediano o corto plazo, como China. Veíamos el ejemplo de China en aquella sesión, donde les comentaba que pues ya están en esa transición de su moneda a moneda física o moneda virtual, el yuan chino, si no me equivoco, y pues eso promete muchas cosas importantes para ese país. Me parece que es algo inevitable. Muchos están en contra de la moneda virtual porque pues te pueden fiscalizar, te pueden verificar en todo momento y pues a muchas personas no les gusta eso.
Sobre todo pienso, bueno, a la mayoría no les gusta, pero sobre todo me imagino a los que están pues en operaciones ilegales o algo así, me imagino que a ellos más les debe de preocupar, porque pues te van a, si así ya nos tienen fiscalizados, pues con una situación así, moneda virtual, facturas virtuales, bueno, electrónicas, y luego ya si todos los comprobantes mercantiles pasan a ser virtuales o electrónicos también, como contratos, pagaré, cheques o todo, o ya ni se van a usar tal vez, o existen otros modelos, pues ya todo está automatizado, interconectado, interrelacionado. Veamos las bases de datos, cómo se interrelacionan. Bueno, pues sería literalmente de gran beneficio para todos. Ok, pues antes de que concluya la sesión, ahora no hubo alumnos conectados, por lo tanto ahora terminé mucho más rápido, ya acabo de ver todos los temas y la segunda parte de la clase pues sería para ver las instrucciones de la actividad, pero voy a aprovechar estos minutos que nos quedan para ver las instrucciones de la tarea. Ok, vean que nos pide, la tarea se llama integración de los asientos contables de un sistema de información. Objetivo, identificar la información generada en cada fase del ciclo contable, captura de datos de la empresa, captura de transacciones, eso que vimos, que integra la base de datos para la generación de informes. En cada una de las fases del ciclo contable es generada información que poco a poco va construyendo bases de datos, así como se van registrando. Históricos que sirven para alimentar el sistema de información contable con el propósito de que este sea extraído, sean extraídos informes y reportes que sirven para su análisis y la toma de decisiones de la organización. Para esta semana realizarás una tabla comparativa de cada una de las fases del ciclo contable. Incluye en tu documento portada, así con estos datos, incluye una introducción que dice debe hacer énfasis en la importancia pues, de estas bases de datos, desarrollo, nos dice, para el diseño de la tabla, toma como referencia los asientos contables de los tipos de registros de la fase contable, así como los informes que se generan de las bases de datos. Ok, pues vean que tenemos dos campos, por llamarle así. Fases del ciclo contable, recuerden que las fases las vimos. Eh, Aquí tenemos la presentación de la plataforma y las fases, bueno, aquí no las vemos completas, las vemos una por una, no las vemos todas juntas, digamos. Déjenme entonces, voy a mi presentación y vamos a las fases. Recuerden, aquí están las fases. Datos de la empresa, cuentas, registros, activos y multi... Bueno, no es cierto. No, a ver, espérenme. Ok, bueno, las fases, no, tampoco lo tengo de manera general. Alta de la empresa, alta de subcuentas, introducción de los asientos o las transacciones. Luego tenemos balances y cuentas anuales y cierre del ejercicio. Esas son las fases que hemos revisado. Sí estaban las fases, ¿no? Yo me acuerdo que sí estaban, pero ahorita las perdí de vista. Déjenme regresar, por aquí estaban. Yo me acuerdo que sí las habíamos visto de manera, digamos, de manera separada. Alta, alta de subcuentas, introducción de asientos, registro de facturas, balances y cuentas. No, pues bueno, no. Bueno, ahí están las fases. Lo importante es que ya las pudieron identificar. Y ahí les vamos a colocar nombre de la fase, alta de cuentas, transacciones de la empresa, cierre, etcétera. Lo van a colocar y van a poner cuál es su objetivo. Viene la presentación, los tipos de registros que se hacen, por ejemplo, alta de la empresa. Ah, bueno, ahí se captura el nombre de la empresa, su RFC, el representante legal. En mi presentación viene un poquito más detallada esa información, así que a lo mejor les sirve esa parte. Y luego del otro lado tenemos las bases de datos. ¿Con qué base de datos consideramos que se desarrolla esa fase? Recuerden que vimos varias bases de datos, varios tipos. ¿Cuáles son las que se utilizarían para un sistema contable? Y en específico, para esa fase de la cual estaríamos revisando. Tenemos, vean, estáticas, dinámicas. Nuestro sistema contable sin duda es dinámico. No es estático, no es de solo lectura, constantemente se está actualizando. Aunque yo diría que, de hecho, esta base de datos dinámica, decíamos que también también se utiliza para su consulta, para operaciones de consulta. Así que vamos a estar actualizando, borrando, adicionando, y cuando ya cerremos el mes o el año, ya va a ser para consulta. Ya no lo vamos a poder modificar ese mes o año. Queda como consulta, como algo histórico. Por lo tanto, son bases de datos dinámicas. Ejemplo, inventarios o contabilidad. Sin duda, es dinámico. Pero si queremos ser un poco más específicos, ¿cuáles serían? Bibliográficas, no. De texto completo, no.
Para química o biología, tampoco. Así que aquí hay otros tipos de bases de datos. También podemos decir, yo pondría que es una base de datos dinámica y luego podría alguna de estas. ¿Cuáles podría utilizar nuestro sistema contable de acuerdo a estas características? Vean, dice estructura jerárquica, que enlaza los registros en forma de estructura de árbol, en donde un nodo parte de otro. Bueno, tendríamos que ser informáticos y haber participado en el diseño de ese sistema para poder estar 100% seguros. Pero como no sabemos eso a ciencia cierta, pues pongamos la que nosotros creamos que se acerca más. Hay otras que no pueden ser. Por ejemplo, bueno, la orientada a objetos. Esta creo que ya es la que se usa. Antes usaban de otro tipo o una combinación de estas. Puede haber combinaciones también. La orientada a objetos decía que se puede interrelacionar datos como pues nombres, direcciones, edad, etcétera. Todo ello que son datos, son texto, pero también se pueden relacionar con objetos, con imágenes, con audio, con otros archivos, con video, etcétera. Vimos que podemos tener varios tipos de objetos, así que yo diría que podrían ser incluso COI. Ya actualmente les decía que podemos relacionar el comprobante fiscal digital por Internet, ese archivo XML, a cada registro contable. Por lo tanto, eso sí, yo estoy seguro que es cierto, ya no lo utilicé yo, ya me salí de la jugada del registro contable en ese tiempo, y entonces ya está orientado a objetos, porque ya podemos guardar un archivo o relacionarlo con información de texto, con datos. Por lo tanto, yo pondría por ejemplo. Si nuestro sistema no tiene esa opción, porque no es COI, no es el único COI que existe en el mercado, a lo mejor podríamos ver otra que le quede. Por ejemplo, esta del árbol parece que podría ser utilizada también. ¿Y qué otra? Transaccionales, esta donde un dato se utiliza para varios archivos. También las multidimensionales, esta no tanto, ¿no? Estas bases de datos relacionales, sí podría ser. Así que ustedes, sé que no lo sabemos, sé que no somos informáticos y no participamos en el diseño, pero de acuerdo a las características que vimos, muy probablemente pues ubiquemos una base de datos, escojamos una de ellas. Les recomiendo en este caso mi presentación que viene un poco más detallada y coloquémoslo aquí. Pongan el nombre de la base de datos, cuál es su objetivo, qué ventajas nos presenta y qué ventajas ustedes desventajas consideran que nos representa. Y así con cada etapa. Ya decíamos hasta el cierre, los informes, las transacciones, el catálogo de cuentas, la configuración de los datos de la empresa y van llenando esto, cada registro, cómo lo van interrelacionando con esa información que tenemos en las presentaciones. De hecho, en la presentación de la aula ya está, pero también la mía, lo decía, pues un poquito más detallada en ese caso. Agreguen sus conclusiones, a partir de conocimientos, experiencias, pongan sus comentarios referentes al valor de contar con datos históricos en esas bases de datos contables para una organización. ¿En qué me beneficia, en pocas palabras, tener una base de datos? Bueno, pues es que no es que les beneficie, es que es indispensable. Sin datos no hay sistema. Los datos son los que se procesan. Hay entrada de la información, procesamiento de la información y salida de la información. Y toda esa información, pues son bases de datos. Un sistema no es tal si no hay información. Ok, las referencias en formato APA. Se recomienda redactar los pasos, entrega tu avance con esta nomenclatura. Cualquier duda, ya saben, estudia sus órdenes, cualquier duda, comentario. Y por último tenemos la rúbrica. Los primeros criterios ya no lo sabemos. Luego tenemos portada, introducción. Aquí ya veíamos la introducción, es la importancia también, el desarrollo, la tablita que vimos y las conclusiones también ya revisamos de qué tratan. Pues ahí está, es consistente la rúbrica con las instrucciones de la tarea que acabamos de ver. Y bueno, pues ahora sí, sería todo de mi parte. Con esto concluyo esta sesión virtual. No hubo alumnos conectados, por lo cual, pues nada más vamos a ver pues estas 2 primeras horas. De todos modos, nos alcanzó el tiempo para poder explicar la información o la actividad que tenemos que realizar en esta semana. Bien, pues ahora sí, me despido. Muchas gracias a todos, a todas, que tengan excelente día y cualquier duda, quedan sus órdenes. Hasta luego.